Hola, somos Ana y Andrés y esto es The Lighthouse. En este espacio compartimos nuestra experiencia en finanzas, crecimiento personal y cómo lo vivimos en pareja. Hoy vamos a hablar de los errores más comunes que cometen los recién llegados a Canadá. Suelen ser pequeños e inofensivos al principio, pero te dejan con menos dinero en el bolsillo. Estos errores los vemos como asesores financieros con nuestros clientes, pero mucho de lo que hablaremos hoy lo vivimos nosotros como inmigrantes. Así que vamos a entrar directo. Estos son los 5 errores más comunes, cómo reconocerlos, pero lo más importante, cómo evitarlos. Así que vamos a hablar del error número 1, no llevar un control de gastos. Sí, bueno, eso nos pasó a nosotros y justo los últimos clientes que tuvimos esta semana, ayer o anteayer, a mí me impactó mucho esa historia porque él llegó solo a la primera reunión y nos dijo, no me ajusta mi pago mensual, no tengo para más, no sé ni cómo voy a hacer, quiero ahorrar, tengo la intención de ahorrar, pero no puedo. Y algo tan sencillo que hicimos con él, ya cuando llegó su esposa, fue sacar una hoja de papel, un lápiz y empezamos a anotar los gastos que tenían mes a mes. Sí. Y nos dimos cuenta que le sobraban $1,000 para ahorrar. Sí, y es increíble cómo poner todo en papel puede cambiar mucho las finanzas en una casa. Uno dice, es que no tengo ni para ahorrar $100, pero vemos que en la semana está gastando $800 en comida. Sí. Y como experiencia personal, también nos pasó al principio que cuando tú llegaste teníamos la relación a distancia y cuando tú llegaste queríamos tener citas, de tener mejores tipos de comida, pero siento que ya después de los siguientes meses nos fue bien en el sentido de, nos sentamos, vimos cuánto nos estábamos gastando en citas, en ir al súper. No está mal tener una cita, pero creo que es simplemente el controlar lo que está pasando en tu casa. Algo que nos sirvió a nosotros fue sentarnos, ver los últimos 6 meses, nos tardamos como 1 hora viendo eso, los últimos 6 meses de cuáles eran los gastos que teníamos en nuestra cuenta de banco, los pagos, y nos dimos cuenta que en realidad nos sobraban como $500. Eso te da más claridad de, ahora sé dónde se están yendo estos $800. Sí. Ahora sé dónde se está yendo tanto, entonces ya sabiendo eso nos dio más claridad de, ya podemos hacer un presupuesto para ahorrar en nuestro fondo de emergencia, en nuestros ahorros para la jubilación. Sí. Porque nosotros como jóvenes pensamos que, los demás, que porque estamos jóvenes, que la vida es una y el tiempo pasa tan rápido que ya pasan los 30 y ya comienzan a ahorrar a último momento, entonces eso nos dio como más clara la visión de, ya sé dónde se nos está yendo el dinero, ya haciendo un presupuesto. Sí, así que yo diría que una herramienta que nos sirvió a nosotros y le podemos dar a las personas súper sencilla es una hoja de papel, una pizarrita en el refrigerador. Simplemente cuenten cuál es la lista del supermercado, cuáles son las citas que vamos a tener, en qué se nos está yendo el dinero. Y algo que voy a agregar que es más mental que realmente una herramienta es el tener cuidado con las afirmaciones que decimos. Muchas personas tienen un buen ingreso y dicen, no tengo dinero, no me ajusta, pero en realidad no es eso, es simplemente que no sabes y sentís que no sabes dónde se está yendo el dinero. Entonces el sentarte y ver qué está pasando te da más sentido de control en lo que estás manejando tu dinero. Y si las personas son más tecnológicas, de que no, solo lo tengo en el teléfono, en Excel o en las notas, estos son los gastos, esto es lo que voy a gastar en el súper y dejarse guiar por lo que pasa en la lista. Un tip, no vayan con hambre al supermercado porque ya quieren el pancito, el pollo, el dulcecito. Es de tener disciplina en tener estos gastos ya escritos. Tener en cuenta de, esto es lo que voy a gastar en la semana en el súper, no importa si faltó esto, me voy a limitar a eso. Por un momento, esto es el cómo empezar a manejar las finanzas con el ingreso que las personas ya tienen. Que es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. El error número 2, dejar el dinero dormido en cuentas de bajo rendimiento. Es súper importante, pero también quiero mencionar algo. Este error es, para muchos invisible, porque muchas personas no saben que tienen que ganar un porcentaje dentro de sus ahorros en la cuenta de banco. O sea, las personas no saben eso. No, y venimos con esa costumbre, esa tradición de, ahorrar todo nuestro dinero en cash. O bajito del colchón, bajo el colchón, en un suéter. Pero no saben de que la inflación sí o sí se está incrementando. O incluso tener nuestro dinero
en nuestras cuentas regulares de la checkings o savings que no nos están dando ni siquiera un 1%. Sí, o sea, si las personas buscan en Google, así sencillo, ¿cuál es el interés que estoy recibiendo en mis savings, en cualquier banco que sea que tengan su dinero? No es ni un 1%. Y yo creo que algo que a mí en lo personal, que yo venía pues de no manejar mi dinero, mis papás lo hacían por mí, no tenía como ese manejo control. Yo mismo, esa independencia. Cuando vine acá me di cuenta de la regla del 72. Para mí eso fue mi mente, porque me empecé a dar cuenta del 1, tengo que tener un interés que estoy ganando en mis savings, y 2, la importancia que tiene el qué tan rápido se está duplicando mi dinero. Entonces, la regla del 72 me hizo ver qué pasa cuando tu dinero no tiene un interés o está en un bajo interés a cuando va en crecimiento. Sí, es increíble. O sea, vemos en nuestros clientes que tienen metas grandes de querer un carro, una casa, y todo su dinero lo tienen creciendo a un 0.1%. Entonces, ¿qué es lo recomendable y qué fue lo que nos ayudó? Abrir una cuenta TFSA que te ayude a tener un dinero que sea libre de impuestos y que te dé un incremento más grande, de 5 o 10%. Y las personas creen que tienen que ganar más para poder ahorrar más, pero simplemente es usar las herramientas adecuadas que el gobierno nos provee. Y esto va relacionado a la anterior. Primero, vean cuáles son sus gastos. Ese es el paso número 1. Si la gente no hace eso, no tiene sentido el saber que ocupas un mayor interés o que tenés que tener un interés. Entonces, lo primero es llevar el control de gastos para darte cuenta cuánto en realidad te sobra, y 2, el ver que ese dinero sí esté creciendo en tu cuenta de banco. Entonces, esta herramienta para el error número 2 es la regla del 72. Sí. Saber cuánto nos va a tomar que nuestro dinero se duplique. Exacto. El error número 3, compras impulsivas y el famoso me lo merezco. Todos somos culpables en exacto, ese. Todos tenemos eso de, sí trabajamos duro, sí puede ser que te lo merezcas, pero ¿cómo están tus finanzas ahorita? No dejarnos llevar por la gratificación instantánea de, lo vi, me lo compré. Vemos mucho en nuestros clientes de que tienen en sus gastos, no tengo no tengo para ahorrar, y vemos que se gastó $1,000 en tenis en una semana. Yo digo, ¿en verdad lo ocupas? Y hace poco escuchamos cómo esta pareja se estaban como, no, es que él se compró el mismo par de tenis y sabiendo que no lo ocupaba. Entonces, una herramienta que nos ayudó bastante para tener esa compra impulsiva es, ten un presupuesto para esos gastitos que se merezcan. Si antes compraban café todos los días, tengo un presupuesto que al final de la semana, un sábado, domingo, me voy a comprar ese café. O poner, tal vez no el día, pero tengo $50 máximo al mes para comprar en café, o tengo $20 máximo para comprar el café. Como ponerte un límite de cuánto vas a gastar en eso que te gusta. Y siento también que es muy importante el cambiar la mentalidad. Usualmente las personas dicen, voy a empezar a ahorrar cuando me sobre el dinero. El dinero nunca va a sobrar. Entonces, tendría que ser al revés. El primero es diferente el sentimiento que te da cuando ya pagaste tus cuentas, ya ahorraste, y luego el dinero que te sobra te vas a comprar un tenis o te vas a comprar un café, a hacerlo antes. El sentimiento no es el mismo, no se disfruta ni siquiera, es como más con culpa o ansiedad. Sí, hay que cambiar esa mentalidad de, tener un presupuesto para gastar y no un presupuesto para ahorrar. Y está bien, venimos con esas costumbres latinas de, gastemos y paguemos todos los biles que tengamos, y a lo último, si sobra, ahorramos algo. Y al final nunca nos va a sobrar algo. Bueno, y nos hemos dado cuenta que no somos solo los latinos. Y cometimos este error también al principio de, ahorrar lo que tenemos hasta el final, y al final nunca teníamos tanto para ahorrar. Ya cuando cambiamos esa mentalidad, ya tenemos tanto para ahorrar, y ya lo demás, gastos, y si sobraba algo, ya íbamos para un cafecito o para comprarnos algo de ropa. Y es normal que uno quiera tener esos gustos, pero lo cual está es bien, tener un presupuesto para cada cosa. Para hacerlo. Bueno, y yo voy a dar 2 herramientas que a nosotros nos sirvieron. Una me la enseñaste vos, que es el 24 horas. Esperar 24 horas para ver si de verdad quiero esos tenis, porque muchas veces se nos olvida el día siguiente, o no es muy necesario como lo decías antes. Esa fue muy buena. Y 2,
separar gustos y necesidades en una hoja de papel, si son tecnológicos en una Excel sheet, pero el dividir gustos y necesidades. Primero salgamos de esas necesidades que son los ahorros, el pagar la renta, el teléfono, etcétera, etcétera. Y luego eso que sobra, ahora sí con toda la energía me voy a comprar lo que sea que me guste porque ahí sí te lo mereces. Exacto. Error número 4, no prever emergencias. Bueno, podríamos hacer uno completo. Y este tema concuerda conmigo porque con experiencia nuestra como matrimonio y personal, cuando recién vine a Canadá, pues siempre trabajé como self-employed, como autoempleado, para las personas que hablan español. Aquí el gobierno, cuando sos empleado, te da, si te pasa una lesión, si tienes una deshabilidad, tenés pérdida de trabajo, tenés como esa compensación de, ok, por lo menos tengo un repuesto de si me pasa algo. Sí. Y como autoempleado tenés que pagártelo todo. Y cuando uno nos informa, pues empieza el descontrol. Empieza el descontrol de, ok, cuánto tengo que gastar en esto y lo otro. Y algo que me pasó con experiencia fue que en el trabajo me lesioné en la espalda y yo creía que yo tenía ya un seguro o algo y me dijeron que no, tenés que pagártelo todo. Y pues lastimosamente, y no solo a mí me pasó, a muchos he visto que les pasa una lesión. Yo tengo un compañero que tuvo una lesión en el tobillo y tuvo que trabajar así con la lesión. A mí me tocó trabajar con la lesión en la espalda y eso me hizo entrar en conciencia de que tengo que tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses. Y no simplemente hablamos de fondo de emergencia, ok, si se te puncha el carro, si para la renta o para otro tipo de gastos, sino ahorrar un 10% para mi seguro médico, para una deshabilidad o cualquier cosa, o una enfermedad crítica. No, y también hemos visto, yo creo que conecto mucho con eso, más ahora, bueno, uno, por dos cosas. Uno, porque yo era médico en Honduras, obviamente lo miraba muy comúnmente eso, pero dos, cuántas personas cercanas a nosotros hemos visto que tuvieron cáncer, sí tenían esos ahorros y esos fondos de emergencia, pero obviamente no es suficiente. Nada se detiene, ninguna cuenta se detiene porque Andrés o Ana estén enfermos. Sí, eso lo vimos mucho con parte de nuestro equipo, clientes que sí tenían ese ahorro de hasta un año, pero ¿qué pasa? Pues, después de esa enfermedad, todo lo tuvieron que usar y empezar de cero. ¿Cuánto les cuesta a uno obtener todo ese dinero, poder ahorrarlo y que se vaya todo en una enfermedad? No, y también creo que es el generar conciencia de si te pasa algo hoy, ¿qué te va a tocar hacer? ¿Qué te va a tocar hacer? Porque tenés que pagar cosas. Sí, ¿qué te va a tocar hacer? Todo el cochinito. ¿Cuántas GoFundMes hemos visto allá afuera? Increíble. De personas que no estaban contando con que algo pasara, pero pues tenemos creo que 2 cosas aseguradas en la vida, los taxes y la muerte, o sea que se tiene que planificar. Sí, una frase que me gustó que aprendimos al principio fue diversificar, no poner todos los huevos en una canasta. Sí. Una parte para nuestros ahorros a largo plazo, a mediano plazo y un fondo de emergencia. ¿Y cuál era ese fondo de emergencia? Un seguro. Sí. Las personas creen que tener un seguro es pagar y pagar y pagar y ya cuando te morís, te lo pagan. Y hemos visto muchas ocasiones de que tienen ese tipo de seguro de muerte y no terminan pagándoles. Y no tenemos esa noción, ese conocimiento de que hay otros tipos de seguros que no simplemente te cubre para la muerte, sino si te pasa una deshabilidad, recibes una compensación. Si te pasa una enfermedad crítica, recibís una compensación y no tenés que sacar de tus ahorros para esa deshabilidad o enfermedad crítica. Sí. También muchos, como vos decías, hablas de self-employed, o sea, de autoempleado. O sea, nosotros como self-employed no tenemos una cobertura. Exacto. Pero también, si hablamos de la cobertura que te dan los trabajos, son entre 50 y 60% que te da. ¿Quién en Canadá puede vivir con 50-60%? Entonces, es un tema súper extenso, pero creo que tienen muchas cosas incluidas. Desde cosas que nos pueden pasar de salud, como matrimonio, si algo me llegase a pasar a mí, sé que podés trabajar, pero realmente quisieras que tuvieras un momento de duelo, al menos sin pensar en cómo voy a pagar todo lo que se viene. Y si no también, aparte de la salud, también como decías, se te puncha una llanta, se te arruina la refri, no sé, X o Y razón, todo puede retroceder lo que has ido trabajando con el tiempo en tu dinero. Exacto, entonces un tip y una herramienta que le recomiendo a los demás, tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses
para si se te puncha las llantas, para la renta. Y aparte de ese fondo de emergencias, compras un seguro. Sí. No cuesta menos de 50, dependiendo 100 pesos, $100, dependiendo del presupuesto de la persona, que te cubra de alguna deshabilidad, alguna enfermedad crítica, porque tenemos compañeros y cercanos que jugamos deportes extremos, fútbol y... Bueno, deportes extremos es fútbol. Bueno, a eso te refieres. Y también, ok, no nos veamos tanto a los 3 a 6 meses. También lo que vos y yo hicimos. Yo recuerdo perfecto que no teníamos como un budget súper grande cuando yo venía porque no podía trabajar. Y teníamos literal $50 de ahorro. Entonces abrimos una TFSA, para los que no saben, Tax Free Savings Account en Canadá. Y empezamos con $50. Se abre con 25 y me acuerdo que dijimos exacto. 25, 25, 50. No lo podemos tocar y ahí va creciendo y ese es nuestro exacto. fondo de emergencia. Más por significado que por lo que $50 realmente pueden hacer. Sí, eso abrió conciencia de, ok, crear el hábito. Si pasa algo del día de mañana, ya tenemos un backup que nos pueda respaldar para cualquiera de estas circunstancias. Sí, y bueno, la verdad que es valioso porque sí. Recordás que cuando yo vine, vos ya tenías una y tenías como $4,000 o $5,000 en esos savings. Eso fue una y nos herramienta, ayudaron, sí. O sea, cuando yo me di cuenta que, ok, ocupábamos en verdad esa cierta cantidad, si te acuerdas, para lo de sí. los gastos del abogado y todo, yo decía, ok, ¿de dónde? Y me acordé que tenía sí. ese fondo de emergencia y wow, el crecimiento que tuvo durante esos años fue sí. increíble. Justo acabo de ayudar a uno de mis clientes que tiene ambas cosas, su protección y tiene su TFSA, y me dijo, Ana, me quedé sin trabajo, ayúdame a sacarlo de mi TFSA. O sea, qué satisfacción da el sí. poder saber que ayudaste a alguien a empezar exacto. suave, porque empezó poco a poco, pero ya tenía $1,000 dentro de su cuenta. Entonces, una herramienta súper práctica y que obviamente requiere de sacrificio, de compromiso, es el abrir una cuenta aparte que uno no pueda tocar y algo mínimo, o sea, $50 ya es exacto. un hábito que empezaste. Error 5, no planificar metas financieras. Yo creo que todas van conectadas hasta 5, sí. pero esta me causa gracia porque vos y yo no era que no planificábamos las metas, sino que nos poníamos metas tan irreales que todavía las tenemos, o sea, sí, son claro. cosas que van a pasar. Pero nuestras primeras metas fue, ok, vamos a tener una casa tal, vamos a tener un carro tal, vamos a tener $1 millón, lo cual sí puede ser una meta, pero puede que no tu primera meta. Algo realista, porque sí. antes de ponerse metas financieras grandes es serse consciente, ok, ¿cuánto estoy generando actualmente? Ajá, para ir pieza por pieza. Exacto, porque si vas a tener una meta de, ok, voy a ahorrar 100,000 al final y estás ganando 50,000 al año, sí, o sea, lo que te quedé sin comer y... pero te quedan todavía 50,000. Exacto, pero es de ser realista, ok, sí. si quiero llegar a 100,000, ¿cuánto tiempo me va a tomar para llegar? Exacto. Y sean realistas, ok, empezar, ok, al final del mes, al final del año, ¿cuánto quiero tener? 5,000 a 10,000 dólares. Pero todo es dependiendo cuánto estás ganando. Y creo que vale más el tiempo también, el aprovechar el tiempo más que poner una cantidad increíble de ahorros. Exacto. Porque también vemos muchas cosas, muchas personas en internet, el hacerte rico rápido, estas fuentes de inversiones te vas a hacer millonario. Sí. No, o sea, va a requerir de tu paciencia, va a requerir de un compromiso. Sí. Entonces, vale más la consistencia de 100 en 100, 200 en 200, a que, pum, pongas 10,000 y luego hasta 3 meses después vayas a volver a poner los otros. Y algo que nos ayudó bastante al principio de nuestra relación fue, ok, ¿cuál es la meta a corto plazo? A mediano plazo y a largo plazo. Sí. Y me acuerdo que la primera meta a corto plazo fue, ok, casémonos. Sí, es cierto. Hicimos el presupuesto, cuánto íbamos a gastar, exacto. a dónde iba a ser. Y la mediano plazo era... ya venirme para acá. Venirte para acá, un viajecito. Sí. Y el largo plazo puede ser la casa, el retiro, cosas sí. así. Lo cual es importante, sí. Ser específico con esas metas financieras. Sí. El tener una meta ya... estás por delante que cualquier otra persona, porque ya te va definiendo el camino de si tengo esta meta, ¿qué tengo que empezar a hacer ya? Como sos más consciente. Y nosotros una herramienta práctica que utilizamos para esto, uno fue el se realiza con tus metas. Sí. El está bien, el tener la gran meta de tener tu empresa, tener una casa, tener $1 millón en las savings, pero primero
1000 y lo hicimos. Como, ok, este año vamos a terminar con $5,000 de ahorros. Ok, el siguiente año vamos a tener 15,000 de ahorros y así sucesivamente. Entonces, una herramienta que nos ayuda a nosotros se llama las metas SMART. Y esta quiere decir que sea específica, medible, alcanzable, realista y que le pongas un deadline o un tiempo específico. Y les voy a ir como dando unos ejemplos. Específica, por ejemplo, vamos a viajar a México en diciembre. Entonces ya te estás poniendo una meta clara de qué es lo que va a hacer, qué tiempo le vas a poner de límite. 2, que sea medible. O sea, si vamos a viajar a México en diciembre, ¿cuánto dinero necesitamos de aquí a diciembre? Son 3,000, por ejemplo. Alcanzable, ¿cuánto podemos ir ahorrando al mes para llegar a diciembre y tener esos $3,000? Porque si, como vos decías, si tu ingreso al año son $50,000 o tu ingreso al mes son $6,000 y se te van 5,000 o 6,000 en renta, en comida, en tenis y no puedes ahorrar eso en el mes, realmente no es una meta realista. Sí. Entonces debe ser medible, $3,000, alcanzable, separar 250 al mes, por ejemplo, realista, que con tus ingresos sí lo puedas alcanzar. No es que necesites otra fuente de ingreso o lo que sea, con lo que ya tenés lo podés alcanzar, y un deadline. Es muy importante el deadline. Deadline, ¿cómo lo puedo decir? Límite de tiempo, o sea, sí, el máximo. ¿Cuándo vamos a cumplir esa meta? Sí, yo creo que eso es súper importante porque eso también te da un compromiso. Por ejemplo, de aquí a diciembre voy a tener $3,000 en la savings. Exacto. Contando que estamos ya en casi octubre, tenemos solamente 3 meses para llegar a eso, algo que sea que puedas alcanzar, que esté dentro de tus posibilidades. Y en todos los errores que hemos hablado, sí o sí requiere un compromiso. Sí, todos. Todo el mundo tiene visión, tiene grandes sueños, grandes aspiraciones, pero ok, ¿cuál es el compromiso que tenés hacia esas metas? Exacto. Porque tengo una frase que la fe sin acción es simplemente una ilusión. Sí. Aspiramos a así, Dios va a proveer, que de esto y lo otro, pero ok, ¿qué acción estás tomando? Sí. ¿Qué plan estás tomando para cumplir y llegar a esas metas? Sí, total. Si logras evitar estos 5 errores, ya estarías por delante del 80% de las personas en cómo se relacionan con el dinero. Exacto. Y lo más importante no es que tengas que ganar más, sino usar mejor lo que ya tienes. Suscríbete al canal para más consejos prácticos sobre finanzas y crecimiento personal. Y coméntanos, ¿cuál de estos errores cometes más seguido? Aplica lo que aprendes. Ilumina y construye la vida que mereces. Hasta el próximo episodio.